Mis amigos, muy buenos días. Hoy Macron hizo el ridículo en Twitter, en X. Publicó un tweet que hizo reír a todos, sobre todo en Estados Unidos. Así que les voy a contar. Ya desde el principio empieza de manera bastante siniestra, de eso les hablaré en un momento. Pero el núcleo de su mensaje es que Francia va a gastar 30 millones de euros de aquí a 2030 para meterse de lleno en la carrera de la inteligencia artificial, para mostrar la magnitud de las cifras que mencionan los estadounidenses. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, gasta 1.000 millones de dólares al mes, es decir, más de 30 millones diarios. Así que el dinero que Macron quiere gastar de aquí a 2030 a ellos no les alcanzaría ni para un día. Otra cosa, Nvidia, que es el corazón, si quieres, del lado del hardware de la inteligencia artificial, tiene un ingreso de 360 millones de dólares por día. Así que cada día el ingreso es 12 veces mayor de lo que Macron quiere gastar de aquí a 2030. Esa cifra causó risa porque no guarda proporción con la realidad, como si un niño intentara comprar un auto nuevo con 5 euros. Uno piensa, espera, te estás equivocando por varios órdenes de magnitud. No es un poco, es realmente por mucho. Además, ¿qué aprendemos? Aprendemos que ese dinero, una parte se gastará en el clima. Les hablo como africano, eso es mentalidad de colonizado. Cuando la gente de nuestra tierra muestra patrones de comportamiento o pensamiento así, los llamamos colonizados. Perdón, voy a decirlo, es una sumisión total. ¿Quién inventó esa historia del calentamiento global? Al principio fue creada, como muchas ideologías, por los estadounidenses. En los años 70 hablaban de enfriamiento. Incluso le escribían al presidente diciendo que habría un enfriamiento catastrófico. Luego hablaron del calentamiento global. Después hablaron de desajuste, de cambio, todo eso. Entonces, regularmente cambian la terminología. Lo único que no cambia son los impuestos. ¿De acuerdo? Los impuestos confiscatorios. Ese es el primer punto. Después, los estadounidenses abandonaron esa historia. Lo hacen seguido, ya sabes. ¿Recuerdas? Invadieron Afganistán, se quedaron y un día se dijeron, ¿qué hacemos aquí? Recogieron sus cosas, se fueron dejando todo a los talibanes. Entonces quiero decir, ellos, si ves a los estadounidenses, son capaces de hacer grandes tonterías, pero también son capaces, hay que reconocerlo, tienen esa cualidad de poder dar marcha atrás. Ahí es donde el vasallo no da marcha atrás. De hecho, así es como reconoces al vasallo. Él siempre sigue adelante, se queda en la tradición del amo, incluso cuando el amo ya cambió de tradición. Los estadounidenses, incluidas sus empresas, hablaron 15 años sobre el calentamiento global, pero cuando llegó la IA, ¿qué notaron? Se dieron cuenta de que necesitan energía, necesitan cantidades astronómicas de energía para hacer funcionar sus centros de datos. Entonces están construyendo los 10 centros de datos, además están usando todos los métodos conocidos por el hombre para generar energía, ya sea con gas, petróleo, energía solar, nuclear, carbón, lo que sea, no importa, solo consígueme energía, tráela a cualquier precio. Así que ahí es donde están ahora. Salieron de las iniciativas COP, todo eso. Los europeos, en vez de entender como vasallos, hablo de los líderes, en vez de entender que el viento ha cambiado, que todo eso se acabó, que ya terminó, entonces, ¿qué hacen? Siguen con su necedad y llegan con 30 millones a un lugar donde se habla de billones y aún así dicen que parte será para el clima. De hecho, el clima se ha vuelto una estafa. Simplemente hay que pagarle a grupos de presión, grupos de cobro. No puedes hacer nada sin pagarles. Incluso cuando tienes poco dinero, igual te quitan. Por eso una civilización termina en el drenaje. Simplemente Europa no puede enfrentarlo, ya sea Francia, el Reino Unido, todo eso. Nunca podrán avanzar en este siglo con ese tipo de medidas, con ese tipo de cosas sobre sus cabezas. Te doy solo un ejemplo. Después se corrigió, como decía, anunció otras cifras diciendo, sí, vamos a gastar miles de millones, vamos a atraer científicos, vamos a construir centros de datos, todo eso, pero bueno, hay que entender que el éxito no depende solo del dinero, sino de su eficacia. 1.000 millones en Estados Unidos no equivalen a 1.000 millones en Europa. El mismo dinero no te rinde igual en ambos lugares. ¿Por qué? Porque en Europa todo está corrompido por la regulación, los trámites.
Te doy un ejemplo para que realmente te des cuenta de que esto es muy profundo. No es algo anecdótico lo que te voy a decir, es algo muy profundo. Mira, el Reino Unido está en proceso de restaurar el Parlamento británico, el que está en Londres, cerca del Támesis. Ese edificio antiguo necesita restauración, cambiar alfombras, plomería y electricidad, ¿ok? ¿Sabes cuánto costará? Hoy se estima en 50.000 millones de euros o 40 millones de libras esterlinas. Y eso te lo puedo decir de inmediato. No me voy a equivocar al decírtelo, no corro un gran riesgo al decírtelo, que eso va a superar ampliamente ese presupuesto. En segundo lugar, ¿sabes cuánto va a durar? Eso va a durar 60 años. No paran de aumentar los plazos, va a llegar hasta 60 años en realidad, incluso lo va a superar. Capaz que llegamos a los 200.000 millones y vamos a alcanzar los 150 años. Estamos llegando a cifras absurdas que impiden el avance de una civilización, ya que todo se degrada a esa velocidad. La primera oficina que renovaste necesitará otra renovación antes de terminar la última. ¿Ves? No es posible. Ninguna oficina dura 60 años. Entonces, durante la restauración o durante la renovación va a ser necesario renovarla. Ahora, por supuesto, habrá personas que dirán que tomaste malos ejemplos. Es un edificio importante e histórico. Ahora, pensemos en algo no histórico. El tren de alta velocidad HS2. El Reino Unido quiere construir un tren de alta velocidad. Entonces quiere construir, creo que eran menos de 300 kilómetros de vía, ¿verdad? Trabajan en eso desde 2009, llevan 17 años en eso, sin construir un metro de vía y ya gastaron 100.000 millones. ¿Está bien? El ferrocarril es algo que es tecnología innovadora, algo histórico. ¿Qué onda? Mira, yo visité en Utah, en Estados Unidos, un museo sobre la construcción del ferrocarril que cruzó Estados Unidos. No recuerdo las cifras exactas, pero había datos impresionantes, como terminar un tramo de 80 kilómetros en un solo día. Trabajaron arduamente. Al final del día ya había 80 kilómetros de vía. El ferrocarril británico, atascado 17 años, se habría terminado en 3 días. ¿Ves mi punto? Entonces, y de hecho, otros países han construido vías férreas. Marruecos, China, otros países han construido vías férreas, mucho más complicado que el de los británicos. Empezaron después, terminaron antes y ya venden boletos con trenes en funcionamiento. Eso no fue a ninguna parte. Actualmente, países europeos como Francia y Reino Unido están corrompidos por la captura. Es la ideología de la captura, la ideología que llega y que toma, y en ese momento puedes invertir tanto dinero como quieras. No vas a obtener absolutamente nada. En el Reino Unido, a veces pasamos 15 años solo en estudios de impacto sociológico, llenando cientos de páginas solo para discutir impactos sociológico, climático, en la diversidad y en la fauna. Y ahí, eso va a alimentar a miles de comisionados, agencias, expertos, despachos de estudios que están robando el dinero del país, se lo están metiendo en el bolsillo y al final gastas miles de millones y no haces absolutamente nada, sigues teniendo un terreno baldío y llenaste un montón de PowerPoints, un montón de PDFs, así es. No se trata de ir más allá de lo que dice Macron, él da cifras. Los estadounidenses, si anuncian 100.000 millones, logran más que franceses o británicos con la misma cifra. Los británicos, es sencillo. Si anuncian 100.000 millones, solo quedará en un PowerPoint en PDF, no habrá nada más. Los franceses, probablemente el 90% de ese dinero se irá en gastos de comida, en gastos de taxi, se irá en gastos varios y otras cosas. Sí, luego desvío de fondos, etcétera. Ya no sabes qué hicimos. Eso es Francia. Sabemos que nada se puede lograr. Los logros pasados terminaron mientras esa casta gobierne. Hay que decirlo claro. Otra cosa que me llamó la atención en el tuit de Macron es cuando dijo, creemos en la ciencia. Eso es muy siniestro porque eso significa que lo que quiere es transformar Francia en una tecnocracia. Francia no es, si veo incluso en la Constitución, no es una tecnocracia. No es un país donde las decisiones las toman hombres vestidos con batas blancas con tubos de ensayo que deciden lo que es bueno para el pueblo y luego se lo van a imponer.
La tecnocracia va a crear situaciones donde tú vas. Te mostrarán cosas como inevitables, así es. Sí, señora, sé que eso genera pobreza, sube impuestos, causa inflación, desastres, cierre de empresas, deslocalizaciones masivas y miseria, pero es la ciencia, seguimos la ciencia. ¿Ves? Eso permite echarle la culpa a una especie de responsable abstracto. Uno se imagina una especie de cosa con alma y una verdad completamente abstracta. Es eso lo que decide. Y nosotros solo somos tecnócratas que estamos aquí para aplicar lo que dice la ciencia. La ciencia, lo digo, es la expresión. Yo estudié en el Politécnico. Francia, el alma y la ciencia son expresiones de las clases dominantes. Es simple, porque como dominado no puedes comprar la ciencia, hay que saberlo. Como dominado no puedes obtener resultados científicos para ti. No hay que contarles eso a los niños, ni siquiera a mi hija de 7 años. No crean que los científicos simplemente se despiertan, salen en su auto y van al laboratorio a buscar. Buscan, solo quieren encontrar cosas así. No, no es eso. La ciencia necesita financiamiento. El científico promedio no tiene dinero. Pregúntale a cualquiera, es un hecho científico. El científico promedio está sin dinero. Entonces, si está sin dinero, necesita dinero, así que simplemente está a la venta. Y lo que va a pasar es que eso es lo que decide si quieres ejemplos concretos. Mira, por ejemplo, los escándalos hasta hace poco relacionados con la industria del tabaco. La industria del tabaco se volvió muy fuerte pagando a científicos, entonces perdón, no lo van a hacer directamente. Lo que van a hacer es crear una fundación, por ejemplo. Le van a dar el dinero a la fundación. La fundación les va a pagar a una universidad. La universidad va a otorgar créditos de investigación y todo eso. Y de hecho, esas personas que reciben el pago son pagadas para encontrar algo. ¿Ves? Entonces ellos van a encontrar lo que quieren que encuentren. ¿Ves? Porque ese es el asunto, que no hay. Es el patrocinador. Es el patrocinador quien en realidad decide el resultado. Y si tomas solo el caso de los cigarrillos, por ejemplo, hasta hace poco los doctores hacían publicidad para los cigarrillos. ¿Ves que la ciencia de esa época o su manera de ver la ciencia no les impidió hacer publicidad para los cigarrillos? Incluso se aconsejaba a las mujeres embarazadas fumar. Les decían que tenían que fumar porque ayudaba a reducir el estrés. Hay imágenes de eso en los años 50 y 60. Había enfermeras que recorrían las camas del hospital vendiendo cigarrillos a los pacientes con cajas grandes. En esos años era normal, pero ya ves. Entonces, con la ciencia hay que tener cuidado. La ciencia, ya sabes, existe lo que llaman un consenso, que en realidad es solo uno. Es más o menos así, es algo así, es más o menos eso. Vivimos en la cultura de la cancelación, lo que genera un falso consenso y nos lleva a aceptar cierta información. Luego vemos que ciertos científicos pagados para respaldar esto afirman que es verdad. Todo lo contrario es criticado. Hay ejemplos. Premios Nobel suelen ser marginados, silenciados y finalmente se crea un consenso. Por ejemplo, si ves el tema del clima, el clima que realmente se ha vuelto la droga de Europa, que se ha convertido en el banco, está desangrando a Europa por completo, pues el clima. Imagínate que, por ejemplo, las radios y los medios públicos franceses se prohíben invitar a personas que digan lo contrario de la doctrina oficial sobre el clima. Entonces, ya ves a lo que me refiero. ¿Cómo puedes crear un consenso si una radio, por ejemplo, te trae a alguien que te dice que el clima es una estafa completa, que solo permite dispersar o sacar los flujos de inversión, el flujo de conocimientos, los empleos, las empresas y llevarlos a otros lugares mientras te empobrecen, lo cual es algo que puedes medir, puedes validar tú mismo? Y bueno, si alguien viene y te dice eso en una radio pública, la radio pública será multada, ¿no? La radio pública. Si lleva a alguien así, enfrentará a muchos contradictores que gritarán para decirle que miente. ¿Quién confunde? Sí, confundes el clima y el tiempo. Cuando Europa muera pondrán una piedra, una estela. Y se dirá aquí, vivieron pueblos que no confundían el tiempo con el clima. Así que quiero decir, llega el momento en que, bueno, ya estamos en eso. Para mucha gente es una realidad. Llega el momento en que esa locura ideológica va a empezar a notarse. Se va a notar en el nivel de vida de millones de personas, en los ingresos de millones de personas. Realmente se notará, ya no es como antes, cuando David Vincent sabía que había extraterrestres entre nosotros, aunque le faltaba convencer a los demás. La pesadilla ya comenzó, ya no será así realmente, sino que cada quien en su vida cotidiana podrá darse cuenta, darse cuenta.
La estafa ecológica solo traerá un declive permanente sin posibilidad de regreso. ¿Ves lo que quiero decir? Va a hacer falta un milagro, no sé qué tipo de milagro, y no es de eso. Hay gente que dice sí, pero de todas formas, mira, en el 45 Europa estaba destruida, ¿ves? Estaba arrasada, llena de muertos, refugiados, todo eso, y después resurgió de sus cenizas. ¿Eso es? Sí, pero ya sabes. Ejemplos como estos son engañosos porque la historia no siempre se repite igual. Te doy un ejemplo simple. En 1945, una buena parte del planeta vivía en chozas. ¿Sabes a lo que me refiero? En 1945, el mundo necesitaba a Europa, sí. Mientras Europa estaba devastada, había otros países fuera de la Segunda Guerra Mundial en condiciones aún peores, ¿me entiendes? Entonces Europa tuvo la posibilidad de despertar, todo eso. En 1945 los chinos se morían de hambre. Ni siquiera podían comer los chinos. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, la India no tenía industrias, era una colonia británica. ¿Cuándo fue que tomaron su industria, independencia, creo, la India? No me citen, esto es de memoria, no me lo dijeron oficialmente. La India, yo diría, Moca, apuesto por el 49 o 48, más o menos 2 o 3 años, debería estar en ese rango. Pero quiero decir, hoy en día la India tiene un programa espacial, así que industrias muy pesadas, fabrica autos, ¿ves lo que quiero decir? China, igual industrias, cosas así. Quiero decir, hoy en día, si Europa desaparece, bueno, pues al mundo le puede tomar 3 semanas darse cuenta de que ya no están, ¿sabes? No es lo mismo. Europa se está destruyendo y ahora podría ser irreversible. Por eso les hablo de esto. Por eso me pareció siniestro el inicio del correo de Macron. Sí, creemos en la ciencia. Parece que todos creen en la brujería y el charlatanismo, menos nosotros, que confiamos en la ciencia. Para ellos, la ciencia es simplemente el clima, la obsesión por el clima, el mentalidad de colonizado, pues, porque incluso su maestro, incluso sus maestros, los estadounidenses, ya dejaron de lado ese asunto del clima. Sí, sí, está ahí nosotros, el clima, nosotros, vamos a salvar el clima. Ni siquiera puedes controlar a los vendedores ambulantes frente a la Torre Eiffel o la estación del Metro 4 en el Distrito 18, ¿ves? Y quieres controlar el clima de la Tierra. Eso es. Gastamos miles de millones gestionando el clima de la Tierra. Eso es lo que han hecho con los miles de millones que gastan para el clima de la Tierra. Recientemente hubo una empresa que quería vender insectos. Querían vender insectos, hacer que los franceses comieran insectos. Quebraron como unos imbéciles. Ni siquiera deberían haber existido. El primer día lo pudiste haber sabido. El primer día, miras, es como si te dijera, mira, voy a hacer un llamado, busco inversionistas porque quiero vender cuscús en Groenlandia. ¿Ok? El cuscús, al menos, hay millones de personas que lo venden, que lo comen. No es como los insectos, no es como papilla de alimañas, ¿sabes? Al menos el cuscús, hay millones de personas que lo venden, ¿ok? O que lo comen. Si te hablo de venderlo en Groenlandia, la idea no es tan tonta, pero no funcionará, porque ve y convéncelos. Ve a convencer a 60,000 personas allá. No es un gran mercado. Ve al hielo, corre con tu olla para venderles cuscús. Eso no es bueno para ti. Incluso este proyecto, aunque suene tonto decirlo, es más sólido. Querer que los franceses coman papilla de cucarachas, arañas y alimañas. Aún así recibieron millones y fallaron. Revisa mi libro Escrología y verás que la quiebra es parte de su modelo de negocio. Allá, en el Reino Unido, hace unos días, hubo una empresa que fracasó. Querían fabricar el avión eléctrico. Estamos hablando de aviones eléctricos. El problema es que, como estamos en teocracias climáticas, Reino Unido, Francia, todo eso, voy a decir, en cuanto alguien saca cualquier cosa, le pones cualquier cosa, le pones climático. Bicicleta, microondas y zapatos climáticos. Llegan los periodistas y detrás de ellos los inversionistas. Ah, sí, hacen algo climático, simplemente porque los inversionistas no son tontos, no son ideológicos. El inversionista no tiene ideología, pero sabe que hablar de clima le da acceso a subvenciones y créditos, es dinero fácil. Tras obtenerlo, solo quiere irse. Entonces, una empresa que quería fabricar aviones, aviones ecológicos a batería, cosas así, pues se acabó. Millones tragados, luego quebraron. Tal vez debería parar, ¿sabes? Dejaré de criticar el clima. Creo que me equivoqué de vocación.
Debería hacer una taoba, una teshuvah, como dicen los judíos. Debería hacer una teshuvah. Y después llegar, mostrar el libro, romperlo así y decirles, me di cuenta, salí, vi la naturaleza y entendí que el clima está cambiando y destruyen el planeta. Lloriquear siempre funciona en estas cosas. Y luego, bueno, vendrían los días, los periodistas, lo digo de una vez, tendría a los periodistas, todos dirían, sí, Aldo Sterone se despertó, estuvo en la blasfemia climática durante mucho tiempo, a él hay que lavarle la boca con jabón. Y pues ya está, hoy volvió al redil, eso es, yo tengo ganas de volver al redil, a veces tengo ganas de volver al redil. Bueno, después pido subvenciones para luchar contra el calentamiento global. Para darme cuenta mejor, pido un jet privado, una tripulación y viajo por el mundo. Iré a las Maldivas. Voy a ir a las Seychelles, donde hay playas, ya sabes, porque el calentamiento global lo sientes mejor cuando estás en una playa. Llevaré un termómetro, una regla y tomaré notas del clima. Luego cerramos el changarro. Esto es una burla, amigos, increíble. En fin, en fin. ¿Qué quieren que les diga? Así es esto y no hay de otra. No tuvieron suerte. Eso es, en fin, es así es. Sinceramente, ustedes me conocen, sin revolución esto no avanzaría. Ustedes lo saben, creo que aquí todos lo saben, pero bueno, esperamos, hacemos como si todo fuera a cambiar solo. Saben, a Hollande no le gustaba la gente que decía, no es mi presidente. Sin embargo, Macron, hoy en día, si comparas a Hollande, hay gente que dice que no le faltaban cualidades, al menos en comparación con Macron. Bueno, solo piensa en el tipo que te hará extrañar a Macron. Piensa en el tipo que te hará decir, sí, tal vez fuimos un poco injustos con Macron, deberíamos haber, sí, al final él tenía algunas cualidades, había posibilidades de redención con él, ¿sabes? Es posible, lo decimos así, no lo sé, pero te lo digo. Te lo digo, sabes, en cierto modo quizá tengo razón, eso es terrible. Me gustaría estar equivocado, pero de todos modos existe el riesgo de que tenga razón en todo esto. Gracias amigos por haber visto este video. Hasta aquí, que va en todas direcciones, me doy cuenta, se va por todos lados. Mucha gente me dice, sí, haznos videos cortos. Bueno, tampoco estamos en TikTok, pero haznos videos cortos. Tenemos un aire, todo eso, pero eso es, por ahora todavía podemos hablar, ¿eh? Hablar es gratis. No, yo pienso que todo este asunto es una mierda, ¿eh? Como decía, era Jacqueline quien decía eso, o Mitterrand, no recuerdo quién lo decía, uno de los dos. Qué historia tan fea, ¿eh? Estoy siguiendo el desmadre, ahí. Wow, sí. Ah, vamos a tener que ocuparnos de eso, creo, ¿eh? Sinceramente. Creo que necesitamos una verdadera revolución. Y después ibas a hablar. Tengo algo que decir. Creo que, mira, escuchas silencios. Mira, estoy hablando, escuchas palabras, luego escuchas silencios entre ellas. En realidad, esos silencios son censura. Es tac, 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 tac. Es la moderación la que está trabajando, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que edito, pero las edito por dentro. Así que lo dejo aquí. Edito el video y luego lo subo. Hasta pronto, amigos.